Hola, feliz día. Les habla el doctor Chavarría y hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante. Vamos a hablar de los cambios de los paradigmas médicos. Paradigmas de la antigüedad, paradigmas modernos. Hoy vamos a hablar de cómo hemos venido cambiando nuestra forma de ver, de entender la salud, de entender la enfermedad. Entre los objetivos para llevar a cabo esta tarea es, uno, analizar el resurgimiento de la visión holística, o sea, de la visión de la totalidad, de la visión integral, como una contracultura médica. Otro objetivo es aceptarla como la respuesta al notable crecimiento de patologías crónicas y degenerativas en el mundo moderno. ¿Ok? La agenda, entonces, será la teoría general de sistemas de Bertalanffy y el holismo de Christian Smoot. Vamos a hablar de la visión de la totalidad. La teoría general de sistemas de Bertalanffy, como introducción, vamos a decir que la medicina natural coincide con planteamientos científicos modernos. Y el gran planteamiento científico moderno al que nos referimos es la teoría general de sistemas, que nos permite integrar la unidad con el todo y viceversa. Entre los aspectos históricos vamos a mencionar un poco la revolución científica que se dio entre 1530 y 1775. Bien, la implementación del método experimental y la interpretación matemática de lo observado. Ya recuerden, hemos hablado de la teoría de la relatividad, de la teoría de la incertidumbre, que nos hizo o nos ha venido haciendo cambiar esa visión que teníamos producto de la revolución científica que inició con René Descartes. El método científico tampoco, no es puesto en duda. El método científico, pues, nos ha permitido irnos conociendo, ¿verdad? Irnos conociendo a través de la evolución de sistemas que nos permiten medir con mayor precisión lo que observamos, ¿verdad? Este es el método cartesiano, un método científico. Los conocimientos modernos generan una crisis en el concepto mecanicista del universo, ¿verdad? Los conocimientos modernos, o sea, la visión de la totalidad. Este entendimiento que somos sistemas abiertos, que somos sistemas de flujo, estas diferentes teorías, la teoría de la relatividad, la teoría de la incertidumbre, la teoría del caos, nos permiten o nos llevan más bien a una crisis en el concepto mecanicista o lineal o cartesiano del universo. La mecánica clásica de Newton se quiebra con las obras de Planck y Einstein. El mecanicismo en medicina y biología muestra a los médicos entonces en expertos en mecánica humana. El método cartesiano es insuficiente para estudiar entidades tan complejas como los seres vivos, ¿verdad? Ya hemos dicho que el simple acto de medir altera el objeto medido y que nunca se generará un mismo resultado. El biólogo y científico Bertalanffy propone un nuevo método científico que es la teoría de los sistemas,
Bien, las bases de la teoría de los sistemas, uno es que la máxima aristotélica de que el todo es superior a la suma de las partes. Y eso pues ya lo hemos entendido muy bien. Otra base es que el principio de la globalidad, donde se considera al todo y no fragmentado o separado del entorno, podemos entender que hay los factores del entorno, ¿verdad?, que afectan a la expresión de nuestro sistema. Bien, esta teoría de los sistemas procede de arriba hacia abajo, es un método que procede de arriba hacia abajo y del todo a las partes. Esta teoría o la teoría general de sistemas no invalida el método cartesiano, ¿verdad? Por lo que no hay motivo para reñir entre una teoría y otra, sino más bien complementa al método cartesiano, ya que también es un método científico que puede ser observado y que puede ser, digamos, que relativamente medido, igual que el método científico. Entonces es aquí en donde Oriente y Occidente convergen. Oriente y Occidente convergen. ¿En qué sentido? En el sentido en que se introducen nuevos conceptos o nueva forma de ver la totalidad. Ya en este nuevo método, o sea, el holismo, se introducen conceptos como la mente, las emociones, y el espíritu, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos tratando o trabajando con elementos de materia física, o sea, con elementos moleculares o bioquímicos, sino que también se introducen estos nuevos conceptos como la mente y el espíritu. El ser humano es parte de un continuo físico-químico, biológico-social, ampliamente dependiente de la naturaleza en su conjunto. En los últimos 30 años, en Occidente, se ha producido un progresivo resurgimiento de la tradición holística. En Occidente empezamos a tratar al individuo como un todo y no fragmentado en sus diferentes partes. Esto implica un acercamiento a la visión oriental de muchos siglos. Jan Christian Smoot, entre 1870 y 1950, nos dice que la interacción entre la mente, el cuerpo y el espíritu dentro de un concepto social y ecológico más amplio, lo que nos lleva a la visión de la totalidad o a la visión holística del individuo. Por definición, holismo recoge la idea de que el todo es mayor que la suma de sus partes, y luego en algún tiempo se generó una decadencia de esta visión. En el siglo XIX fue siendo progresivamente sustituida por la medicina hospitalaria, que se caracteriza por la clasificación y protocolos. O sea, se despersonaliza al individuo, no es visto como un individuo diferente al resto, sino que se clasifica y se generan las enfermedades y se generan protocolos de actuación para tratarlos como iguales a todos. En el siglo XX la medicina de laboratorio e imágenes, ¿verdad? Ya los médicos dejamos de ver al individuo y con mucha frecuencia únicamente vemos resultados de laboratorio sin tomar en cuenta todos los elementos
que implican ese paciente o ese individuo. Esto nos lleva a un objeto personificado. Ya dejamos de ver al individuo en su totalidad. Se genera entonces un marginamiento y la desaparición de toda forma de terapia holística en el siglo XX, ¿verdad? La marginación de las medicinas alternativas ligadas a una visión holística, prescripción mediante un restrictivo marco legal, y pues se genera una visión o un dominio en Occidente. Se consolidó su poder, su apoyo estatal fue cada vez más creciente. Hay una férrea oposición del establishment, o sea, del sistema en general, contra las medicinas alternativas, que yo, más que decir medicinas alternativas, pues ya lo hemos visto, nada es alternativo, sino más bien diríamos a las medicinas complementarias, a las medicinas integrativas. Ok, esto generó una respuesta que fue la crisis de la salud. Los últimos 20 años muestran un claro aumento de las consultas médicas alternativas o integrativas, y entre ellas la homeopatía, ¿verdad?, que inició o se desarrolló en Alemania y Francia, el naturismo también en Alemania, la quiropraxis en Canadá, y en la actualidad se encuentra pues en todo el mundo. El grado de participación en relación a la medicina integrativa o la medicina holística o biológica varía entre un quinto hasta la mitad de la población según los países. Su popularidad ha ido en aumento rápidamente y las personas solicitan se incluya en los sistemas de salud oficial. Aumenta de modo constante el número de participantes. Un significativo aumento en el consumo de preparados biológicos para el cuidado de la salud. Resumiendo, diremos entonces que la teoría general de sistemas y el holismo confluyen en el nacimiento de una medicina integradora. A esta medicina integradora le llamamos medicina biológica, en cuyo concepto se incluye la visión de la totalidad, en donde vemos al individuo como un todo y no como la suma de sus partes. Además, se introducen conceptos relacionados con la mente, con las emociones y con el espíritu. El surgimiento de una contracultura médica muestra una aceptación creciente que supera el número de consultas de la medicina tradicional. La teoría general de sistemas y el holismo confluyen en el nacimiento de la medicina integradora, o sea, la medicina biológica, y nos hace estos conceptos de la medicina biológica nos permiten llevar o tener éxito en donde la visión de la medicina lineal y cartesiana no ha tenido éxito. Esto es en relación a las enfermedades crónicas y degenerativas. Por supuesto que también en las enfermedades agudas tenemos diferentes herramientas que nos permiten abordar la salud o la enfermedad de un individuo, tanto en las diferentes fases de la enfermedad, digámosle fase aguda, fase crónica o fase degenerativa. Esto ha sido la Cátedra Echavarría.